Bueno, para esta oportunidad pensé abocarme a un tema más bien particular, pensando que tendríamos la presencia de Tomás, que avisó hoy día en la mañana que no podía. Y este aspecto particular es más bien el referido a los factores externos del derrumbe institucional. Y para estos efectos procedí a redactar una pequeña ponencia que quisiera leer ahora. La ponencia dice lo siguiente: entre los innumerables mitos chilenos hay uno que sostiene que en el quiebre de la democracia en Chile todos tuvieron igual responsabilidad. Esta tesis, que a mi juicio no tiene ningún asidero, representa hoy el punto de vista políticamente correcto. A través de esta pequeña ponencia quisiera dejar planteada un punto de vista distinto. Querría sostener algo que quizás pocos estarían dispuestos a aceptar, a saber que los factores fundamentales del quiebre de la democracia en Chile fueron los externos, sin despreciar en absoluto los internos, los que, siendo poderosos, pudieron operar con éxito solo en virtud de los primeros. Para discurrir en torno a este punto de vista, es conveniente hacer en primer lugar una referencia a la situación interna del país. Sobre todo, constatar cómo, durante la segunda mitad de los 60 en adelante, el escenario político nacional, dividido en 3/3, derecha, centro e izquierda, se caracterizó por una creciente polarización. ¿Cuáles fueron los factores de la misma? Varios, sin duda, pero el más importante parece radicar en que tanto el gobierno de Frei Montalva como el de Salvador Allende postularon cambios en la estructura de la propiedad. Frei impulsó cambios en la propiedad agraria. Por eso la crisis del sistema institucional, como lo dice Arturo Valenzuela, comenzó bajo su gobierno. Allende, por su parte, con sus 3 áreas de la propiedad, extendió el cambio sobre la materia al sector industrial y financiero, aparte de nacionalizar las riquezas básicas del país. Como se sabe, no hay nada más conflictivo que los cambios en la estructura de propiedad, los que por lo demás son el contenido de las grandes transformaciones históricas, más aún cuando suelen venir asociados a modificaciones en la estructura del poder, es decir, del Estado. A la luz de lo dicho, se hace claro que, dada su naturaleza, el gobierno de Salvador Allende tendría que enfrentar aquel sector del país que concentraba la mayor parte de la propiedad, sector que a la defensiva durante las últimas décadas, ya desde Frei, cuando fundara el Partido Nacional, tenía la clara decisión de pasar a la ofensiva. En este contexto, es necesario recordar que la particularidad del intento de Salvador Allende por modificar la estructura de la propiedad y del Estado, necesariamente contradiciendo los intereses del gran empresariado, radicó en su voluntad de llevar a cabo el cambio por vía institucional y pacífica, o no armada. Pero tal propósito ¿era viable? Juan Carlos Gómez insinúa que no, puesto que la democracia liberal, que siempre en Chile fue más bien formal, excepto entre 1967 y 1973, dice, tiene límites, los cuales están constituidos por la intangibilidad de la propiedad. Traspasado ese límite, viene el golpe de los grandes propietarios, o sea, de la clase dominante, tesis que tiene fuerte apoyo empírico. Ese sería uno de los trasfondos del 11 de septiembre, tan laboriosamente trabajado. Pero hay otro aspecto, que es el constituido por la variable internacional, la cual, a mi juicio, potenció decisivamente a los referidos factores internos. Esta variable tiene un carácter esencialmente geopolítico,
Su esencia consistió, desde 1959 en adelante, en el casi frenético esfuerzo norteamericano por evitar que la Revolución cubana fuera seguida en el continente por procesos análogos, conducentes a que Washington perdiera su control sobre nuestra América. Según el informe del Senado de los Estados Unidos, Acciones Encubiertas en Chile, más conocido como Informe Church, Washington se propuso entonces levantar un contramodelo progresista a la Revolución cubana, apoyado en la Alianza para el Progreso, y eligió a Chile para conformarlo, y escogió al Partido Demócrata Cristiano para ejecutarlo. A tales efectos, según el mismo Informe Church, Estados Unidos contribuyó decisivamente al crecimiento de este partido, financiándolo clandestinamente desde 1962 en adelante. Lo entrenó en técnicas modernas y en el desarrollo de organizaciones sociales anticomunistas, potenciándolo en diversos aspectos. Procurando que triunfara en las elecciones de 1964, financió la mitad de la campaña de Frei, así como también a infinidad de medios de comunicación, los que funcionaron según la lógica de lo que el informe denomina como campaña del terror, entre comillas. Durante el gobierno de Frei, Estados Unidos continuó con ese apoyo, no solo en la línea crediticia, sino también vía clandestina a través de la CIA. Todo esto está acreditado en documentos desclasificados de los Estados Unidos, en base a los cuales me he formado mi punto de vista. El triunfo de la Unidad Popular en 1970, contra la cual Washington reiteró la campaña del terror de 1964, fue un fracaso de gran magnitud para la política norteamericana. Entonces Washington temió que, en base a un eventual eje Santiago-La Habana, se replantearía el riesgo de pérdida de su control sobre la región. Bajo tales supuestos, la reacción norteamericana fue fulminante. De inmediato Nixon dio órdenes a la CIA de que hiciera, comillas, aullar a la economía chilena, cierre comillas, y organizara un golpe destinado a evitar que Allende asumiera, lo cual se materializó por dos vías, las llamadas Track 1 y Track 2. El golpe se verificó el 22 de octubre de 1970. Su resultado fue el asesinato por un comando de derecha del comandante en jefe del ejército René Schneider, de posición constitucionalista. Fracasada la intentona golpista, Salvador Allende asumió el mando un 4 de noviembre como hoy, hace exactamente 45 años. Con premura entonces la cúpula política y de seguridad de los Estados Unidos empezó nuevas rondas de reuniones, cuyo objeto era definir cómo producir el derrocamiento de Allende. Para el 6 de noviembre de 1970 fue programada una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Previamente, a través de un memorándum, el secretario para Asuntos de la Seguridad, Henry Kissinger, alertó a Nixon en orden al peligro que incluso más allá de Latinoamérica significaba el gobierno de la Unidad Popular. Conjugaba libertad, socialismo y democracia, pudiendo influir como modelo en Italia y Francia, señaló Kissinger, deteriorando con ello la posición de los Estados Unidos en el mundo. Por tanto, había que hacerlo fracasar a cualquier precio. En la reunión del 6 de noviembre del Consejo de Seguridad Nacional, presidida por el propio Nixon, el secretario Laird, tengo las actas aquí de esta reunión, fue publicada, el secretario Laird, en relación a Allende, dijo, comillas, estoy de acuerdo con Bill Rogers, tenemos que hacer todo lo que podamos para dañarlo y derribarlo, pero debemos tener una postura de correcta prescindencia. Debemos tomar acciones duras, pero no publicitarlas. Debemos incrementar nuestros contactos militares.
debemos poner presión económica sobre él, Allende. Ahora está en su posición más débil de lo que estará. Debemos impedir su consolidación. Cierre de comillas. Pero fue el secretario de Estado Irving quien planteó la cuestión esencial. Comillas, el problema, dijo en referencia a Allende, es cómo producir su caída. Yo cuestionaría nuestra capacidad para hacerlo. Las fuerzas internas son la única manera. Las fuerzas internas son la única manera. La cuestión es, continúa el mismo funcionario, cómo influenciar a las fuerzas internas para crear las condiciones del cambio, cierre de comillas, o sea, del golpe. Las fuerzas internas, es decir, los partidos opositorios, los gremios empresariales, los medios de comunicación y los militares serían, pues, la clave. A través de ellas, Washington decidió actuar. A mi juicio, sin tener este dato presente, no se comprende el proceso político entonces en curso en el país. Bajo tales supuestos, la política que Estados Unidos resolvió frente a Chile, dice el informe Church, fue la siguiente. Primero, acciones encubiertas de parte de la CIA. Segundo, presiones económicas que conllevaran el cierre de todas las fuentes crediticias internacionales a fin de destruir la economía chilena, facilitando con ello el golpe. Y tercero, una cara fría pero correcta. En cuanto a las acciones encubiertas, estas, entre otras, consistían en financiar a las fuerzas internas, entre comillas, las que debían impedir que Allende se consolidara. El informe Church sostiene que, en este orden de cosas, el partido que recibió mayor financiamiento clandestino de parte de la CIA fue el Partido Demócrata Cristiano, seguido por el Partido Nacional. Montos que el informe especifica con todo detalle, indicando que se utilizaron no solo para campañas electorales, sino también para movilizaciones desestabilizantes. Tal financiamiento abarcó a la vez a cadenas de medios de comunicación y organizaciones gremiales del sector privado. El año anterior, 1969, dice el informe Church, Estados Unidos había aprobado un programa de infiltración de las Fuerzas Armadas chilenas en todos sus niveles. En este marco, apenas asumido Allende, se reiniciaron los esfuerzos en favor del golpe. El informe Church señala al respecto, comillas, luego del fracaso de Track 2, la CIA volvió a montar su red y se mantuvo en estrecho contacto con oficiales militares chilenos, con el fin de monitorear el desarrollo de los acontecimientos al interior de las Fuerzas Armadas. Cierre de comillas. Como producto de ello, comillas, en septiembre de 1971, agrega el informe Church, una nueva red de agentes estaba en su lugar y la oficina recibía informes casi diarios de nuevas conspiraciones golpistas. Cierre comillas. Luego añade, comillas, durante todo el transcurso de la administración de Allende, los Estados Unidos mantuvieron contacto estrecho con las Fuerzas Armadas chilenas, a través de la CIA y los agregados militares, incluyendo militares que estaban participando en conspiraciones golpistas. Cierre de comillas. Las acciones encubiertas de la CIA operaron eficientemente sobre las fuerzas internas y éstas cumplieron el papel encomendado. Esto es, impedir la consolidación del gobierno Salvador Allende, creando las condiciones que permitieran derrocarlo. Claro está que, no menos importante, con ello tales fuerzas también perseguían intereses propios, es decir, locales, en los cuales no puedo detenerme. Tampoco es menos cierto que la derecha, representante de los grupos de la oligarquía, y la extrema derecha no requerían el incentivo norteamericano para encaminarse al golpe. Lo hicieron ya en contra del gobierno de Frei. Sin embargo, bajo Allende, no tendrían éxito sin el apoyo del Partido Demócrata Cristiano. El rol de este partido, por tanto, sería, a mi juicio, el decisivo.
No pocos sectores suyos, en todo caso, habían empezado a definirse en favor de un socialismo comunitario. Obviamente, Estados Unidos, en su empeño de encaminar a la colectividad hacia el golpe, no se vinculaba con este sector partidario, sino con su ala conservadora. Ahora bien, en el marco del referido profundo involucramiento norteamericano en la situación chilena, siempre soterrado, durante los años 1972 y 1973 se fueron levantando 3 estrategias de derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Una era la de los llamados, comillas, levantamientos focalizados, cierro comillas, del Frente Nacionalista Patria y Libertad, que consistía en levantar una o más unidades militares en contra del gobierno, iniciando una lucha armada en la cual el Frente Nacionalista se plegaría con sus militantes, apoyando a los regimientos insurrectos, siempre en la perspectiva de ir sumando nuevas unidades militares a la rebelión. El Frente Nacionalista Patria y Libertad solo pudo implementar esta estrategia el 29 de junio de 1973, cuando logró levantar el blindado número 2, donde tenía seguidores. Fue el llamado tanquetazo. Como sabemos, la intentona fue aplastada por el general Prat. Agreguemos que luego Patria y Libertad pasó a la clandestinidad, impulsando una lucha armada que se tradujo en un terrorismo que, según Roberto Time, que era el jefe operativo, con apoyo logístico, un terrorismo que se llevó a cabo con apoyo logístico de los sectores de las Fuerzas Armadas que estaban preparando el golpe, según Time. La segunda estrategia del golpe era la de la derecha. Consistía en crear una situación de ingobernabilidad en el país mediante sucesivas acusaciones constitucionales a los ministros, haciéndolos caer, impidiendo así la formación de equipos permanentes de gobierno, más reiterados paros de gremios empresariales, utilizando como carne de cañón a la pequeña burguesía y a las clases medias, exasperadas como producto de la intensa campaña del terror llevada a cabo por los medios de comunicación. Sobre esta base, luego, debía seguir un pronunciamiento del Congreso, declarando inconstitucional al gobierno, lo cual debía venir seguido de un llamamiento a las Fuerzas Armadas para que lo depusieran. Fuerzas Armadas que debían actuar como un solo cuerpo y no como en la visión de Patria y Libertad, con levantamientos de regimientos por separado. Esta variante se intentó poner en práctica en octubre de 1972, en medio del paro patronal entonces en curso. Fracasó por cuanto el Partido Demócrata Cristiano no aceptó plegarse a esa eventual declaración del Congreso, por lo cual esta no pudo ser presentada. La estrategia, sin embargo, tuvo finalmente éxito solo en agosto-septiembre de 1973. En agosto de este año, fueron parlamentarios de la Democracia Cristiana y algunos del Partido Nacional los que propusieron que el Congreso declarara a Allende fuera de la Constitución y pidiera, el Congreso, a las Fuerzas Armadas que reimpusiera la legalidad. El Congreso, por mayoría, tomó ese acuerdo. En septiembre, luego de creadas todas las condiciones, en las que no me puedo detener, el golpe se llevó a cabo. La tercera estrategia, la del golpe blando, fue la que terminó impulsando el sector de Frei Montalva y Patricio Aylwin, de la Democracia Cristiana. Esta estrategia fue la última que tomó forma, luego que este sector del Partido Demócrata Cristiano bloqueara todo acuerdo entre su partido y el gobierno, acuerdo en el que Allende reiteradamente se empeñó, estando dispuesto a hacer concesiones importantes, como las referentes a la instauración junto al área de propiedad social de las empresas de trabajadores, que el Partido Demócrata Cristiano entonces reivindicaba. La estrategia hacia el golpe del sector conservador del Partido Demócrata Cristiano tomó forma sobre todo después del tanquetazo, aunque probablemente estaba ya pensada desde que Patricio Aylwin asumiera la presidencia del partido el 9 de mayo de 1973.
siempre luego de hacer caer sucesivos ministerios mediante acusaciones constitucionales y de establecer la ingobernabilidad mediante paros gremiales en conjunto con la derecha, la estrategia buscaba que el presidente Allende, incapaz de gobernar, nombrara un gabinete militar con poderes plenos que desplazara del ministerio y de los cargos del Estado a los partidos de la Unidad Popular, generando así un gobierno militar de administración, con Allende como figura decorativa, sin ningún poder real. Luego de lo cual se llamaría a elecciones, donde con el apoyo de la derecha, Frei se presentaría como candidato de consenso. Esta estrategia la llevó a cabo Patricio Aylwin e intentó materializarse a plenitud en agosto del 73, pero fue desplazada por la salida de la derecha. Se podría decir que las tres estrategias descritas eran complementarias. Eran parte de la insurrección general de la burguesía, con apoyo de la mayoría de las clases medias y con activo apoyo y financiamiento norteamericano. A veces, estas estrategias, se entrelazaron. Otras mantuvieron su perfil propio, pero finalmente se complementaron. Washington lo entendía así, esforzándose porque las distintas fuerzas opositoras confluyeran. Según el informe Acciones Encubiertas en Chile, ese fue el permanente esfuerzo de la CIA. El informe Church lo reconoce en los siguientes términos, comillas. Durante los años de Allende, la CIA trabajó para lograr una oposición unificada, cierre de comillas. El Partido Nacional desde el comienzo le propuso al Partido Demócrata Cristiano la unidad de acción. Esta iniciativa, sin embargo, fue rechazada por los sectores progresistas de la DC, que eran partidarios de apoyar todas las medidas de la UP que coincidían con el programa de Tomich, las que no eran pocas. Tal será el problema que tendrá que resolver el sector de Frei. El punto quedó en gran parte resuelto solo en junio de 1971, con el asesinato de Edmundo Pérez Sujovic, seguramente por la CIA. El crimen tuvo un efecto claro, volcó al partido, impactado emocionalmente, hacia su sector conservador, que ciertamente ignoraba la verdadera autoría del crimen. Sector que acusó al gobierno de crear el clima de odio que haría posible actos como este. Seguidamente, bajo el liderazgo fáctico de Frei, el Partido Demócrata Cristiano avanzó hacia la unidad con la derecha, lo que no fue aceptado por una parte del progresismo del partido, el que se escindió, formando la izquierda cristiana, que luego ingresó a la UP, septiembre del año 71. La Unidad Popular fue finalmente incapaz de enfrentar exitosamente una ofensiva local e internacional tan potente. El defecto fundamental de esta coalición consistió en carecer de un concepto común sobre el proceso de transformaciones que impulsaba. Por un lado, al respecto figuraba la visión del presidente Allende y del Partido Comunista, quienes postulaban una revolución agraria, antimonopolista, antiimperialista y de perspectiva socialista, apoyada en mayorías sociales y políticas que articularan a la izquierda y al centro progresismo. El 90% de la población, se decía, desde el proletariado hasta los empresarios pequeños y medios. Todo por vía institucional, lo que debía permitir mantener la adhesión de las Fuerzas Armadas a la Constitución. Por otro lado, figuraba la visión del Partido Socialista y desde fuera de la UP, del MIR. Y finalmente, de sectores de la izquierda cristiana y sectores del MAPO, que defendían una revolución de carácter desde ya socialista en torno al proletariado, campesinado y clases medias pobres, por la vía de un enfrentamiento decisivo de clases. Bajo el gobierno de Salvador Allende, esta estrategia se tradujo en la pretensión de resolver desde ya el problema del poder, a través de un enfrentamiento decisivo apoyado en el poder popular, en función de lo cual había que dejar de lado el programa de gobierno y avanzar en las tomas de empresas para debilitar la base económica de la burguesía en vista del enfrentamiento decisivo. Pero esta estrategia,
que era postulada por el llamado Polo Revolucionario, que incluía al MIR, asustará a las clases medias y a la pequeña burguesía. Esto es, a la base social del Partido Demócrata Cristiano, la que verá así radicalizada su posición antigobiernista. Las dos referidas visiones existentes en la Unidad Popular y que se manifestaban sobre todo en la polaridad entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, se obstaculizaban mutuamente. Incluso dieron lugar a una oposición de izquierda más radical a Allende, a quien calificaban de socialdemócrata. Mi convicción en orden a que los factores externos, esto es, la intervención norteamericana, jugaron un rol fundamental en el quiebre de la democracia en Chile, se basa en la consideración de que los dos factores de más peso dentro del país, en el plano político y militar, esto es, las Fuerzas Armadas y el Partido Demócrata Cristiano, se hallaban decisivamente influenciados por los Estados Unidos, quien los impulsaba al golpe. Eso es lo que nos muestran los documentos norteamericanos desclasificados y el informe Church. El Partido Demócrata Cristiano era el partido más grande en votos y en influencia social en la época, y en presencia en las instituciones. El presidente de la Cámara de Senadores era demócrata cristiano y también el de la Cámara de Diputados. Como hemos señalado, este partido se hallaba fuertemente financiado por la CIA a través de su sector conservador. El análisis de las coyunturas políticas verificadas entre 1970 y 1973, que no podemos emprender aquí, muestra cómo Salvador Allende se empeñó recurrentemente en llegar a acuerdos con este partido, incluso a costa de concesiones importantes. Sin embargo, el grupo conservador del Partido Demócrata Cristiano, verdadero poder fáctico partidario, nunca se avino a ningún acuerdo significativo, ni aún con el objeto de salvar la institucionalidad. Por el contrario, decidió confluir con la derecha, potenciándola decisivamente. Al actuar así, cumplía con su función de fuerza interna, que debía impedir la consolidación del gobierno de Salvador Allende como premisa para su posterior caída, que precisamente era el diseño norteamericano. No deja de ser ilustrativo el que una vez derrocada la Unidad Popular, los Estados Unidos suspendiera de inmediato el financiamiento al Partido Demócrata Cristiano, lo que motivó las protestas de este. Las Fuerzas Armadas, por su parte, entrenadas y adoctrinadas en la Escuela de las Américas y otras análogas situadas en el país del norte, difícilmente podrían ser neutras. La orientación golpista de la derecha iniciada bajo el gobierno de Frei solo hubiera podido ser neutralizada mediante acuerdos entre el Partido Demócrata Cristiano y Salvador Allende, cosa factible, aún pese al sector más radical de la izquierda. Pero los Estados Unidos no hubieran financiado un partido político que cumpliera tal rol estabilizador, que era lo que Allende demandaba de la DC. En este sentido que los factores externos fueron, a mi juicio, decisivos en el quiebre de la democracia en Chile. Quizás la historiografía alcanzará consensos sobre el punto solo muy en el futuro, cuando el tema ya no tenga ninguna influencia política y forme definitivamente parte del pasado. Gracias.